no quiero sufrir más. Ya lo intenté, yo le dije a mami que ya no quería ir, ya me quiero regresar. ¿Tienes miedo que te pase algo? Yo le dije a mi hermana que regresaran porque ellas son mis dos únicas hermanas y yo las amo mucho. Y yo le dije a mi mami, mi tía me dijo que me regrese, que no quieren que sufra. Estoy muy pequeño, no estoy estudiando, me faltan bastantes años para salir. ¿Y quieres regresar a la escuela? A estudiar, a ver a mis compañeros. Buenas noches, faltan unas cuantas horas para el 11 de mayo y a diferencia del dolor y la desilusión de ese niño hondureño, miles de migrantes sin documentos se acercan a la frontera con la falsa idea, de que a partir del 11 de mayo, del jueves, serán bienvenidos en Estados Unidos. Son miles quienes se aproximan. Ahí están esas imágenes de hoy, un campamento improvisado entre las bardas que dividen a Tijuana y San Diego. Llevan horas, algunos incluso días, a la espera de ser procesados por las autoridades de Estados Unidos para que puedan cruzar, para que puedan irse para allá. O vamos a ver estas otras imágenes, son de la tarde, es el río Bravo, la frontera entre Matamoros y Brownsville. Una fila de migrantes cruzó así el río para lo que están haciendo, para entregarse y pedir asilo en Estados Unidos. Las barreras y los alambres con púas que alardeó, presumió el gobernador de Texas, Greg Abbott, pues poco hacen para cambiar la voluntad, la ilusión de los migrantes. Quieren entrar y quedarse en Estados Unidos, país que en la primavera de 2023 sigue siendo el reino de sus sueños. Y ya de aquel lado, en Estados Unidos, en El Paso, en Texas, las autoridades despertaron así a los migrantes para decirles que sin papeles en regla no son ni serán bienvenidos. Buenos días. Venga, información para usted y para sus compañeros. Léalo. Ok. Sin uniforme, de madrugada, entregando algunos a mano, pero dejando muchos más sembrados para que se leyeran al amanecer, las autoridades migratorias de Estados Unidos detonaron desde temprano la bomba del miedo. 4:30, 5 más o menos era. ¿Y qué venían haciendo? ¿Los venían dejando a un lado de la gente que estaba descansando? Soltaban los papeles, sí, al lado de uno. Soltaban los papeles y nadie decía nada, nada. Eso no garantiza nada. Para los que duermen en las calles del centro del Paso, ese fue el desayuno. Una hoja sin firma, sin escudos, pero con los colores de la patrulla fronteriza, donde básicamente les advierten que la única opción es entregarse, para ser expulsados o para abrir la posibilidad de una estancia legal en este país, aunque pocos creen en la segunda opción. Yo estaba dormido, ese lo encontró ahorita tirado en el piso, lo recogí y lo leí. Y entonces preocuparse. Claro, estás en 50 y 50, estás aquí y allá. Eso es lo que tenemos miedo todos. Entregarse y que lo manden para atrás, ya estando uno aquí. El aviso, la amenaza, amaneció en sus tendidos, bajo sus plásticos. Y vulnerado el último espacio propio que tienen, lo mejor es huir. En ese momento, decenas de migrantes metieron la vida en bolsas de plástico, levantaron lo que pudieron y se fueron. Unos sin dejar rastro, otros buscando dinero para poder pagar un pasaje de autobús que los lleve lejos de Texas. Pasó una camioneta blanca ahorita, un señor pegando gritos, se paró ahí, después se paró allá, y informando que va a haber una redada. ¿Cree que no vaya a suceder eso? No. A pesar del volante. No, sí, a pesar del volante yo confío mucho en el presidente Biden. Pero sucedió y en dos tiempos. Al mediodía, un operativo de limpieza escoltado por policías movió a los migrantes del lugar en el que estaban bajo el pretexto de barrer, preludio al destierro. Mucho de lo que dejaron atrás quienes se habían ido en la mañana terminó en los camiones recolectores, como frazadas que ayer fueron ayuda y hoy se convirtieron en basura.
El segundo aviso llegó cerca de las 3 de la tarde cuando más de 30 agentes de la patrulla fronteriza y el Servicio de Inmigración y Aduanas, organizados en células, rodearon al improvisado campamento y comenzaron a pedir papeles. Pocos tenían, apenas acuses de recibo de trámites que iniciaron que para la autoridad significan nada. Si pasas por un punto de revisión con esto, te van a agarrar preso. Sí, esto no sirve para nada. Aquí no. Allá al final de la calle te pueden procesar y te van a hacer tus documentos. Los agentes hicieron un barrido y a todos cuestionaron. No hizo falta forcejeos. Van armados y están en su territorio. Y a pesar de que respondieron dudas de los migrantes, su posición no es de asistencia. La autoridad migratoria de Estados Unidos había llegado y para los que no tienen documentos entregarse era solo cuestión de tiempo. Y así fue. Una hilera constante de migrantes a la entrada de las instalaciones de la patrulla fronteriza, apenas 2-3 cuadras de la iglesia, que les dio cobijo durante días. Y aquí nosotros no podemos, ni en ninguna parte tenemos la intención de estar escondiéndonos todo el tiempo de que la migra, de que la policía, yo no me considero una persona delincuente, ¿no? 16 horas después, lo que queda es ropa abandonada en el lugar, muchas carpas que ya nadie va a utilizar, frazadas que no tapan a nadie, hasta un carrito de supermercado que seguramente fue la bodega o la cocina de alguien. 16 horas después de que llegaron los volantes, el mensaje es claro: Estados Unidos no quiere a ningún ilegal aquí y el miedo sigue siendo un gran mensajero. ¿Qué viene para el jueves? Suerte a los migrantes. Los presidentes López Obrador y Biden hablaron por teléfono en la mañana a 2 días de que se ponga fin a este título 42. Por la tarde en la Casa Blanca le preguntaron al presidente Biden por la llamada y por el problema migratorio. Is the United States ready for the surge of people that's going to come across the border starting later this week? I spent close to an hour with the Mexican president today. We're doing all we can. The answer is it remains to be seen. We've gotten overwhelming cooperation from Mexico, but it remains to be seen. It's going to be chaotic for a while. En tanto, el presidente López Obrador tuiteó: conversamos alrededor de 1 hora con el presidente Biden, reafirmamos el compromiso de seguir trabajando juntos en temas como la migración con dimensión humana, el tráfico de drogas y armas. Somos buenos vecinos y amigos. No es una enfermedad grave, en su mayoría, estamos hablando de más del 90%, son casos leves. Leves quiere decir los síntomas de un catarro, son indistinguibles de un catarro. Una persona que tenga los síntomas, que tenga la enfermedad, no sirve de nada saber si es positivo o negativo. El cubrebocas se ha sobreestimado, no tiene una utilidad importante para protegernos a nosotros mismos. La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. No tiene por qué ser la persona que contagie a las masas. Ha habido también en estos medios y varios otros de televisión, de radio, esta afición por concentrarse en el lado más triste de la epidemia. Si nos vamos a niñas, niños de 5 a 10 años, su riesgo es muy, muy, muy bajo. Ya no agrega mucho más el vacunar. Esta enfermedad, igual que la enorme cantidad de las infecciones respiratorias causadas por virus, se curan solas. El mínimo era 6,000, otro escenario era 8,000, otro era 12,500 y teníamos así hasta 28,000, que se redondea a los 30,000, e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60,000. Dado que se cumplen las características que ha considerado la OMS para suspender la emergencia de salud pública de interés internacional, también se ha tomado esta decisión para el propio país. COVID-19, como lo hemos dicho repetidamente, ya se considera una enfermedad en estado endémico y ya no epidémico, es decir, permanecerá con nosotros por siempre.
Qué impacto y qué dolor recuperar estas frases el día de hoy que, como dijo el doctor López-Gatell, ya se suspende la emergencia de COVID en México. Se había anunciado desde la semana pasada por parte de la Organización Mundial de Salud y quedará mucho por revisar, mucho por analizar y mucho por rendir cuentas de la forma en que se condujo la pandemia de COVID en México y muy en especial el trabajo que hizo el doctor López-Gatell, que es la persona a la que el presidente López Obrador puso al frente del manejo de la pandemia. Esta tarde se publicó en el Diario Oficial el decreto con el que de manera oficial se da por terminada la emergencia de COVID en México. Temprano, el presidente López Obrador dijo: se está levantando el sistema de salud y hemos hecho el compromiso y lo vamos a cumplir de que antes de concluir nuestro mandato vamos a tener un sistema de salud pública de primera. El presidente López Obrador calificó como un acto de prepotencia y autoritarismo el que 9 ministros de la Corte hayan invalidado ayer 2 leyes del Plan B electoral. No tiene remedio el Poder Judicial. Está podrido. Están actuando de manera facciosa. Imagínense componerle la plana al Poder Legislativo. No tiene remedio, el Poder Judicial está podrido. El presidente dijo que ahora se tiene que poner en marcha un plan C. ¿En qué consiste? Básicamente en 2 cosas. La primera, en pedirle a los ciudadanos que voten por los candidatos de Morena y sus aliados en 2024 para que puedan tener 2/3 partes de los votos en diputados y en senadores y puedan sacar adelante las reformas constitucionales. Y la segunda, lo dijo hoy, es una reforma al Poder Judicial que el presidente presentará en sus últimos días al mando, en septiembre de 2024, para que los ministros sean elegidos por voto popular. ¿Por qué hasta 2024? Porque el presidente sabe que en la legislatura actual no puede ser aprobada esa legislación, pero espera que para septiembre del 2024 ya tenga los votos necesarios. El presidente explicó esto en la mañanera, pero al mediodía el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, haciendo no sé qué cuentas, dijo que desde ya su bancada va a impulsar esa iniciativa. Temprano, el ministro de la Corte, expresidente de la Corte, Arturo Saldívar, puso un tuit. Arturo Saldívar, sobre la votación de ayer, dijo: hay quienes piensan que son dueños de la Constitución, que su visión es la única correcta, pero en una democracia la legitimidad de los jueces no descansa en el sentido de sus votos, sino en los argumentos que los respaldan. Solo así la sociedad puede distinguir las decisiones debatibles de las que son arbitrarias. Bueno, ayer el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, había dicho que el fallo de la Corte reflejaba que hay contrapesos en los poderes, pero hoy, quizá porque alguien le jaló las orejas, subió a la tribuna, dijo que los ministros eran una casta, que tenían muchos privilegios y además afirmó esto. En lo que yo estoy en desacuerdo, y que quede muy claro, es en que la Corte sustituya al legislativo. Eso no lo podemos admitir ningún legislador de ningún grupo parlamentario. El Poder Legislativo tiene facultades de control parlamentario sobre los ministros de la Corte. Tenemos un recurso que poco se agota, que es el juicio político en caso de que se vulneren principios fundamentales de la Constitución y se reitere sistemáticamente la violación o la invasión de facultades de otros poderes. ¿No tiene capacidad la Corte para hacer lo que hizo ayer? ¿Va a activar Morena un juicio político contra quién? ¿Contra 1, 2, 3, 9 ministros de la Corte? En respuesta a esto que expresó Monreal, el jurista Diego Valadez del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM tuiteó
En un desconcertante viraje político, el líder de la mayoría en el Senado, Ricardo Monreal, amenaza con someter a juicio político a los integrantes de la Suprema Corte. Según ese criterio, las sentencias quedan sujetas a la satisfacción de los sentenciados, como en las dictaduras. En otras cosas, temprano se volvió a hablar del tema de consumo de drogas en la población mexicana. Se habla de que no hay consumo o que no hay un alto consumo de drogas en México, pero la realidad es que en México no hay una estadística actualizada de cuántas personas tienen problemas graves de drogas. En México hay tráfico de droga, pero afortunadamente, toco madera, no hay consumo. O es muy poco el consumo, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos. No es que el presidente haya hablado con otros datos. El problema es que no existen datos, pues México realizó por última vez la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco durante 2016, hace ya 7 lejanos años en los que se atraviesa la pandemia, evento que sacudió las maneras de usar todas las sustancias recreativas en todos los países que lo han medido. Aunque en México, lo que se riega donde se esparcen el plomo y la sangre es el cristal. Pero sí hay, ¿y hay mucho o hay poco? Hay polvo, piedra, ay, marihuana. ¿Y tiene mucho que llegó el crico o tiene poco? Pues el cristal tiene pocos meses que llegó. Ahí está en Santa Cruz. ¿Aquí cuánto dinero hay? Más o menos. 50 pesos. No, pues la verdad me fumo un globo diario. 50 pesos. O esta vecindad a 100 metros de Estados Unidos en que este hombre trabajaba para pagar dosis de 50 pesos. El mismo precio que tiene el cristal o crico en ciudades como Tijuana, que en pueblos agrícolas como Tepalcatepec, Michoacán, cuyos autodefensas han prohibido así el consumo de las metanfetaminas. La raza que habla crica, ¿por qué se pone tan pinche acelerada, Porque es una droga muy fuerte, muy culera, que nos hace tratar mal a la familia, a los hermanos, a la gente humilde. Nos sentimos más super poderosos porque andamos drogados. Yo le robé dinero, joyas y más que nada la vida de mi madre, que me la estoy acabando. Y el gobierno repite con claridad que consumir drogas está mal. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Pero, ¿cuántas son las personas que viven sin atención, con un consumo como el de Don Nacho, el hombre tabasqueño que ya no puede pescar? Eso, por no haber datos, nadie lo sabe. Y no hay datos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó como narcotraficante significativo a Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. Esto sucede luego de la campaña en contra de los llamados chapitos que anunció el gobierno estadounidense. Además, se sancionó otras 3 personas del cártel de Sinaloa que estarían involucradas en el tráfico de droga. Los 4 hijos de Joaquín Guzmán están acusados en la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois. Están acusados de narcotráfico y lavado de dinero. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Esta mañana también la línea 9 del metro de la Ciudad de México tuvo retrasos y saturación. En la estación Pantitlán fue donde se registraron los momentos más complicados. No mamen, se quedan como pendejos los 4, par de idiotas, puto pelón pendejo.
Además del portazo hubo empujones, aunque nadie salió herido, pero el metro informó que había alta afluencia en la estación y que por eso se realizaron estas maniobras de dosificación como una medida de protección civil. Esto se suele hacer para evitar que se rebase la capacidad de los andenes. Ciro y Trump es culpable. Sí. Un jurado en Nueva York declaró culpable al expresidente de abuso sexual y difamación en la demanda civil que interpuso en su contra la escritora Elizabeth Jean Carroll. Trump evitó la acusación por violación, pero el jurado le ordenó pagar a Elizabeth $5 millones en indemnización. Ella denunció que Donald Trump abusó sexualmente de ella a mediados de los años 90 y hoy, tras el veredicto, dijo que ahora sí el mundo finalmente sabe la verdad. Pero por tratarse de un juicio civil y no penal, Trump no enfrenta cargos criminales y tampoco va a pasar tiempo en prisión. Nunca se presentó a declarar tampoco durante el juicio y tras el veredicto, por supuesto, volvió a declararse inocente y respondió esto. I have absolutely no idea who this woman is. The verdict is a disgrace, a continuation of the greatest witch hunt of all time. Absolutely a shame. This is another scam. It's a political witch hunt. And somehow we're going to have to fight this stuff. We cannot let our country go into this abyss. ¿Y es todo? ¿Pague ya? En este caso. En este caso sí. Y hoy los diputados de Morena y aliados aprobaron la llamada Ley Godoy. Ley que permite a la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, permanecer en el cargo durante 4 años más. Y en medio de un escenario de protestas, esta mañana policías de la Ciudad de México intentaron desalojar a los manifestantes, quienes querían impedir a toda costa el acceso de los diputados morenistas al recinto. Sin embargo, la bancada de Morena logró entrar por la puerta trasera y la ley fue aprobada por 32 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención. Los diputados del PAN, algunos del PRI y del PRD, rechazaron participar en esta votación y así ocurrió todo a las afueras del Congreso. A los legisladores de Acción Nacional no se nos permitió el ingreso como se le está permitiendo sin ningún contratiempo a los diputados de Morena. Eran los legisladores de Morena los que iban saliendo ahí. Sí. A ver, los diputados de oposición están molestos porque el proceso de elección del fiscal corresponde al Consejo Judicial Ciudadano, que elige una terna de candidatos y así eligen al fiscal. La norma no habría impedido a la fiscal estar entre estos candidatos. Por eso los diputados del PAN aseguraron que van a impugnar estos cambios ante la Suprema Corte. Veremos. La jefa de gobierno, por su parte, Claudia Sheinbaum, minimizó la protesta. Dijo, son unos cuantos diputados del PAN. No fue una protesta. Y también dijo esto. Quienes están manifestando afuera del Congreso, pues es quienes no quieren la justicia. Quienes no están de acuerdo en que haya cero impunidad contra la corrupción. O sea, es un grupo además muy pequeño, no es las grandes manifestaciones. Y hablando de la Fiscalía, familiares de una joven llamada Leslie Martínez Colín, desaparecida la semana pasada, se manifestaron esta noche en las instalaciones de la Fiscalía de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, ubicada en la calle Isabela Católica en el centro histórico. Rompieron puertas, como vemos, hicieron pintas porque se enteraron que Leslie
ya había muerto, que su pareja se entregó a la fiscalía y que confesó el crimen. Pero la familia de Leslie acusa a la fiscalía porque aseguran que jamás fueron informados por ninguna autoridad de que el asesino se había entregado. ¡El fiscal es cómplice! ¡El fiscal es cómplice! ¡Es el principio de todo, hijo de perra! Es tan ojete el mendigo fiscal que va a dejar que a ustedes les hagamos los que se nos dé la gana. ¡Porque a mí me está la llamada! ¡Queremos al fiscal! ¡Queremos al fiscal! No le llega. ¡Justicia! ¡Justicia! Hasta hace unos minutos ahí seguían los manifestantes. Dijeron que se van a quedar hasta que el fiscal May Gómez, titular de esta Fiscalía de Personas Desaparecidas, salga y les dé una explicación del por qué no se les había informado de la detención del presunto homicida de Leslie Martínez. Por otro lado, la fiscal de Sonora, Claudia Indira Contreras, informó que presentó su renuncia al cargo. Renuncia que será efectiva a partir del 15 de mayo. ¿Y qué dijo? ¿Por qué se va? Pues según ella, coincidió con el gobernador Alfonso Durazo de que es momento de un relevo en la fiscalía que ocupó desde noviembre del 2008. La fiscal, aunque fue designada por 9 años, estará únicamente la mitad de su periodo. Y no dieron más razones. No dieron más razones. Bueno, el fiscal anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, reveló que existe una orden de aprehensión en contra de quien fuera el secretario de Hacienda del gobierno del Estado, en el gobierno anterior. Orden de aprehensión contra Arturo Fuentes Vélez. Funcionario durante el gobierno de Javier Corral, se le acusa de uso ilegal de atribuciones y facultades. Esto porque el señor Fuentes Vélez habría contratado un despacho contable para hacer una reestructuración de la deuda estatal, al cual se le pagó más de 96 millones de pesos. Sin embargo, en la ley local no hay un rubro específico para ese tipo de gasto. Hoy concluye una larga historia de la comunidad científica en México. Finalmente, CONACYT, como lo conocemos desde hace 53 años, cierra un capítulo en su historia. Hoy entró en vigor la nueva Ley de Ciencias y Tecnologías propuesta por el presidente López Obrador y con ello también su refundación. Hay quienes aseguran que con esta nueva ley se está abriendo un tajo en las ciencias y en la investigación en México. Lo que sí, hoy toca entonar el requiem al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, sin H. Ahí estuviste temprano en el CONACYT. Sí, pero hoy murió en el primer minuto de hoy CONACYT, surge el nuevo CONAGIT, o como se llame, y no había nadie. Sí, no pasaba nada, siguen los mismos letreros, los mismos nombres, nada. De verdad, esas imágenes lo que de qué hora atestiguamos afuera de la dependencia, más o menos 2, 3 de la tarde, porque además no nos permitieron el acceso, pues no hubo cambios, no había nada. Nadie protestó, nadie llegó a celebrar la desaparición del viejo CONACYT, ni siquiera están las nuevas siglas en la entrada principal. No había nada, y a juzgar por lo que vimos, a pesar de las protestas, a pesar de las voces que ha generado esta refundación, a nadie parece haberle interesado, por lo menos no hoy, el nacimiento del nuevo CONACYT. Gracias, Claudia. No me puedo ir, Ciro. Y no me puedo ir porque 36 horas se cumplieron ya esta noche del bloqueo del que hablábamos ayer, que mantienen los campesinos de Topolobampo, en Sinaloa, en las instalaciones de Pemex. Los campesinos exigen al gobierno federal precios de garantía en el trigo y en el maíz que producen, aunque se les agendó el lunes una cita con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Para los campesinos esto no es suficiente y aseguran que esta reunión es justa y es necesaria, pues hasta este momento no les dan solución a lo que están pidiendo, por lo que van a continuar con esta protesta. ¿Quién sabe hasta cuándo? Gracias, Claudia. Buenas noches. Gracias. El INEGI, pues supongo que va a decir David que es una buena noticia. El INEGI informó que la inflación bajó, que hubo una deflación en la segunda quincena, en los últimos 15 días. Disminuyó 0.02%, lo que lleva la inflación anualizada a 6.25. Ahí va la lucha contra la inflación. Nada más comparando la inflación anualizada, pues se mantiene más o menos como estaba hace 15 días, pero ahí va, 6.24, 6.25. Si bien se podrían hacer muchísimas consideraciones, que abril es un mes tradicionalmente bajo en inflación,
Si bien se podría decir que hubo apoyos extraordinarios en las tarifas de energía eléctrica, la realidad es que por primera vez en 3 años tenemos un mes que haya deflación. Es decir... Así sea 0.0, pero bajó. Esa es una consideración que podríamos hacer. Técnicamente bajó. 0.02, sí. Pero en términos generales los precios disminuyeron en promedio para los mexicanos. Es una gran noticia. Es la menor inflación en año y medio. Qué bueno. Ese 6.25 que tenemos. ¿Cómo funcionó el programa ese que tiene nombre de...? No, el programa no funcionó. Sí. A ver, ese programa, el Pasique, la Pasic y todas esas cosas que le pusieron. Tómate un Pasic. Ese programa lo único que hacía eran 24 precios y una canasta limitada en algunos establecimientos. Eso no funcionó. Lo que ha funcionado muy bien son las decisiones de política monetaria y que México fue uno de los primeros países del mundo en ir aumentando las tasas que hoy están en el nivel más alto y que quizá el próximo jueves o de mañana en 8, del jueves en 8, podríamos estar hablando de que ya se acabó o por lo menos se pausa el alza en las tasas de interés, porque 6.25, una inflación de 0.02%, ya lo decía ayer el padre del análisis superior, ese gran periodista, iban a salir bien las cosas. Cara. ¿Sabes qué? Cara. Hoy no voy a rematar. ¿Por qué no? Bueno, pon buena cara. Pero ¿por qué no vas a rematar? Porque quiero que la gente me admire durante unos segundos. Usted se pudo haber enterado ayer. Yo no quiero seguir, yo no quiero sufrir más. Ya lo intenté, yo le dije a mami que ya no quería ir. Yo ya me quiero regresar. Yo le dije a mi hermana que regresaran porque ellas son mis 2 únicas hermanas y yo las amo mucho. Suerte a ti, suerte a cada uno de los migrantes latinoamericanos, centroamericanos, mexicanos que han sido condenados a esa realidad. Algo se hizo mal desde hace 4, 5, 6 décadas que terminó lanzándolos a tomar ese riesgo desesperado. Y algo se sigue haciendo mal, porque son cientos de miles los que hoy se quieren ir. No la tendrán fácil. Nunca la han tenido fácil. Suerte a cada uno de ellos. Suerte y ánimo.